Mi nombre es Ángela Gómez, regreso con ustedes para más noticias de contexto global. Vamos a los titulares. En Perú, la derechista Keiko Fujimori es la virtual presidenta electa de Perú. Con el 100% de las actas escrutadas y con una diferencia de poco más de 49,000 votos, obtuvo 50,13% de los sufragios, frente a 49,86% del izquierdista Roberto Sánchez. En Venezuela se confirma la muerte de 1.719 personas tras el doble terremoto del miércoles. Las labores de rescate continúan contrarreloj y familiares buscan bajo los escombros a sus seres queridos en zonas a las que el gobierno sigue sin llegar. Tenemos reporte. Y la de hoy ha sido una jornada de infarto en el Mundial de Norteamérica y con sabor latinoamericano. Paraguay venció en penales a Alemania tras un encuentro reñido de principio a fin. Y más temprano, Brasil logró un cupo en los octavos tras vencer 2-1 a Japón con un gol de último minuto. Ahora están en juego Marruecos y Países Bajos. Estas son las noticias. Keiko Fujimori es la presidenta electa de Perú. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, terminó de contar el 100% de las actas y concedió a la derechista el 50,1% de los votos. Por su parte, el izquierdista Roberto Sánchez se quedó con 49,8% de los sufragios. La diferencia entre ambos es de cerca de 50,000 votos, aunque Fujimori dice que aún deben esperar a la proclamación del Jurado Nacional Electoral. Ya celebró el resultado en su cuarto intento. Bueno, esta es la cuarta postulación. Creo que mi mensaje, sobre todo a los jóvenes, hay este refrán que dice: a la tercera va la vencida. En este caso, hemos demostrado que no es a la tercera, que uno nunca debe darse por vencido. Aunque Roberto Sánchez, el candidato de izquierda, sigue denunciando fraude y 3 días después de la renuncia del director de la OMPE por presuntas irregularidades en el conteo, la victoria de Fujimori parece irreversible. Desde Lima nos informó nuestro corresponsal Francisco Zacarías. El conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales al 100%, llevando 92.766 actas, muestra a Keiko Fujimori con un acumulado de 9.223.396 votos, que hacen el 50,13% del sufragio, y a Roberto Sánchez con 9.173.755 votos, que representan el 49,86% del escrutinio. Esto, a todas luces, ve a Keiko Fujimori como la virtual presidenta electa para el periodo 2026-2031 en este país, pero todavía no ha terminado todo, porque falta que el Jurado Nacional de Elecciones, a través de los jurados electorales especiales, terminen el recuento de votos y la validación en un proceso que se torna lento, porque para las autoridades electorales peruanas se prioriza más el conteo físico y la validación jurídica, tanto de las actas como lo de los votos, ante lo que sería la rapidez que es usual en diversos países del mundo donde se realizan jornadas electorales. Así las cosas, el Jurado Nacional de Elecciones tiene previsto efectuar, tal como lo ha anunciado su presidente Roberto Burneo, la proclamación del vencedor de estos comicios el día 3 de julio. Y al promediar el 15 de julio se estará proclamando a Keiko Fujimori como presidenta electa de este país. Se le estará otorgando la credencial. Es el día de la entrega de credenciales, el día 15 de julio. Hay que señalar que ha sido un proceso largo, cargado de denuncias sobre irregularidades y también renuncias de funcionarios y cuestionamientos a todo este proceso, que, dicho sea de paso, ha sido seguida de cerca por observadores internacionales, tanto de la Organización de los Estados Americanos como de la Unión Europea, quienes han estado llevando a cabo este proceso electoral. Vamos a pasar a Venezuela, porque ascienden a al menos 1.719 las y los fallecidos por el doble terremoto del pasado miércoles. Residentes de Caracas despertaron este lunes con una nueva réplica que sacudió edificios y viviendas, mientras los equipos de rescate continuaron sus labores ininterrumpidas en las zonas más afectadas por los fuertes terremotos. Para ampliar, vamos a conectar una vez más con nuestra corresponsal en Caracas, Daniela Zambrano. Saludo para ti, Daniela. Tú te encuentras en el lugar donde se derrumbó el edificio Petunia. Cuéntanos más sobre esta estructura y sobre cómo evolucionan las labores de rescate.
Hola, ¿qué tal? Este edificio queda en el municipio Chacao, en el este de Caracas, el municipio más afectado de la capital, donde al menos 4 estructuras se desplomaron en su totalidad. Una de ellas donde me encuentro, el edificio Petunia. A esta hora todavía están los rescatistas de la brigada Topos Azteca intentando recuperar los cuerpos de las personas que lamentablemente quedaron bajo los escombros. Ellos dicen que la esperanza es lo último que se pierde cuando uno les pregunta si es posible que todavía 5 días después de la tragedia queden personas con vida bajo los escombros. Y es la labor que ellos hacen en este momento. Aquí a mi lado, ustedes no lo pueden ver, pero lo que escuchan de fondo es vecinos, familiares, amigos rezando. Están en oración para pedir no solo que se pueda rescatar a las personas que aún siguen con vida en todo el país bajo los escombros, sino también para darle cristiana sepultura y que descansen en paz todas estas personas que perdieron la vida. En La Guaira continúan las labores de búsqueda encabezadas por rescatistas de Estados Unidos, de Chile, de México, de Turquía, y aquí en Venezuela, en Caracas, disculpa, nosotros hemos podido conversar con uno de estos topos mexicanos que han pasado día y noche intentando ayudar a los ciudadanos a rescatar a sus seres queridos. Escuchemos. La esperanza es lo que no se debe de perder, ahí viene la fe, porque viendo por fuera uno cree como humano que ya todo está perdido al ver la situación y los materiales de los restos del edificio, pero hay lugares que de repente hay espacio y se ha logrado ya con 10, 12, 15 días de que sale gente, se encuentra gente viva. Dani, ¿cómo está la gente? Sobre todo después de unos días de búsqueda que evidentemente es incansable y con recursos pues muy escasos. La gente está desesperada no solo por la situación de tener familiares desaparecidos, quizás bajo los escombros, quizás en hospitales. No hay una organización y una logística que ayude con esta tragedia que azotó al país el pasado 24 de junio, porque hay varias tragedias, por decirlo de alguna manera. Los que perdieron sus viviendas, los que perdieron a sus familiares y las personas que han sido trasladadas ahora desde La Guaira y otros sitios del interior del país hasta Caracas en refugios temporales. Por ejemplo, estuvimos más temprano en el Parque del Este, donde hay aproximadamente 500 familias en tiendas de campaña. También estuvimos en Altamira, donde hay otro grupo de damnificados, por decirlo de alguna manera, y ellos lo que nos dicen es: agradecemos por estar vivos, pero ¿qué va a ser ahora de nosotros? ¿A dónde vamos a ir? Escuchemos algunos de sus testimonios. Necesitamos que venga alguien y nos dé respuesta respecto a nuestras viviendas, qué van a hacer con nosotros. Tenemos carpa porque otras personas nos han dicho tienen carpa, no nos dan unas carpas, tienen colchón, no. Pero no ha venido nadie del gobierno a decirnos a nosotros, les vamos a solucionar esto dentro de 1 año, 2 años. No ha venido nadie a decirnos nada de nada. Estamos aquí por prevención, ya que debido al terremoto, la casa de mi abuelo está greteada, las columnas se dieron y hay 2 edificios, que es el 0 y el Trevo, que ya se están uniendo para caer encima del sector, y por prevención nos vinimos para acá. En el caso de La Guaira se mantiene militarizado. El gobierno ha decretado además una semana más de suspensión de clases y actividades no esenciales, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate con la esperanza de todavía encontrar personas con vida bajo los escombros. Muy bien, gracias Daniela. Seguimos atentos, como lo hemos hecho hasta el momento, en el cubrimiento de France 24. Pero ahora vamos a pasar a otro tema. En Bolivia, el precio del dólar será flexible. Después de 15 años de controlarlo, ahora el gobierno no tiene un cambio fijo para la divisa estadounidense. El ejecutivo de Rodrigo Paz decidió dar este paso para que cambie según la oferta y la demanda del mercado. Afirma que de esta manera le hará frente a la crisis económica que atraviesa el país, aunque los críticos señalan que el efecto inmediato será el encarecimiento de los productos importados. Un informe de Hugo Caro Jiménez. Una controvertida medida que busca una salida a la crisis. Este lunes Bolivia adoptó un nuevo esquema económico que modifica el sistema cambiario. La nación andina, bajo el mando del presidente Rodrigo Paz, puso fin al tipo de cambio fijo que operaba en el país desde 2011 y que establecía una paridad con el dólar. A partir de este 29 de junio, el precio de compra y venta de esta moneda es flexible y se calculará a diario.
Sin embargo, la divisa estadounidense ya se comercializaba bajo otros precios de manera extraoficial, tal y como describe el ministro de Economía boliviano. Desde ahora existe un solo tipo de cambio. Ya no habrá que pelear con el banco, con las casas de cambio, con las remedadoras o con quien vende un producto para saber cuál es el dólar verdadero. Si tienes un crédito en bolivianos, tus cuotas no cambian. Si recibes remesas, volverán a llegar directamente a tu cuenta sin perder dinero en el camino. Si envías dinero al exterior, dejarás de pagar sobrecostos absurdos. Y quienes producen o exportan podrán operar sin maquillajes contables ni comisiones para acceder a divisas. Pese a la estabilización macroeconómica a la que apunta el gobierno, este analista asegura que el nuevo sistema flexible no es suficiente. Aquí el problema fundamental de Bolivia es que tiene que hacer reformas estructurales serias para hacer que vuelvan los dólares a la economía, ¿no es cierto? Para que exportemos más, para que llegue inversión extranjera, etcétera. Pero eso se logra haciendo reformas muy difíciles que este gobierno lamentablemente hasta el día de hoy ha ignorado. Por ejemplo, reducir el déficit fiscal. Uno de los riesgos de esta medida es la devaluación excesiva del peso boliviano, una de las quejas de los detractores del nuevo sistema. Desde inicios de 2023, Bolivia enfrenta una crisis de escasez de dólares que profundizó un mercado paralelo de estas divisas por canales no oficiales, con varios tipos de cambio que han llevado incluso a la moneda estadounidense a cotizarse hasta en 20 bolivianos. El presidente estadounidense Donald Trump anunció una reunión de su país e Irán en Qatar este martes, y según él por solicitud de la República Islámica. La versión fue negada por Teherán mientras sigue en negociación el acuerdo de Medio Oriente. Previamente, los iraníes celebraron sus primeras conversaciones con Omán sobre la gestión del estrecho de Hormuz desde la firma del memorando de entendimiento con Estados Unidos. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, declaró posteriormente a Fox News que el enviado estadounidense Steve Witkoff y el asesor yerno de Trump, Jared Kushner, viajarán a Doha para mantener reuniones de alto nivel esta semana. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Ismail Baqai, declaró el lunes que una delegación de expertos del país sí viajará a Doha esta semana, pero negó categóricamente cualquier reunión con la parte estadounidense. En cuanto a los informes sobre uno de los países regionales y las reuniones mencionadas en los medios, permítanme aclarar que no tenemos programadas reuniones de grupos de trabajo. Por lo tanto, no se están llevando a cabo negociaciones en Doha. Doha ha sido mencionada en informes de los medios y también hemos sabido a través de ellos que algunos funcionarios estadounidenses aparentemente están viajando allí. Esto no tiene ninguna relación con la presencia de ninguna delegación de expertos iraníes en Doha. Israel está listo para crear asentamientos de colonos en la Franja de Gaza. Eso fue lo que dijo el ministro de Finanzas, el ultranacionalista Bezalel Smotrich, en un video en el que él mismo publicó en su cuenta de X. El ministro agregó que solo espera la aprobación del primer ministro Benjamin Netanyahu. La última vez que Israel tuvo asentamientos en Gaza fue en 2009, pero los desmanteló tras un plan unilateral del entonces premier israelí Ariel Sharon. Ahora Smotrich dice estar listo para crear 3 asentamientos. Todo mientras continúan los bombardeos israelíes sobre el territorio palestino, donde hoy mataron a 8 personas, incluidos 2 niños. Y la policía senegalesa lanzó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes frente al Parlamento, mientras los legisladores aprobaron una reforma constitucional que, según sus opositores, debilitarían la presidencia y ampliarían los poderes de la Asamblea Nacional. Algunos manifestantes se encadenaron entre sí mientras coreaban consignas contra el presidente del Parlamento, Ousmane Sonko, y exigían al presidente Bassirou Diomaye que rechazara los cambios propuestos. La enmienda constitucional, respaldada por el partido gobernante PASTEF, ampliaría los poderes de supervisión del Parlamento e incluye una disposición que prohíbe al presidente en ejercicio liderar un partido político. Y vamos a finalizar con el Mundial de Fútbol de Norteamérica y con unas sufridas victorias de 2 selecciones latinoamericanas para pasar a octavos. Uno de los encuentros más disputados de la jornada fue el de Alemania, que cayó ante Paraguay en penales 4-3 por un alargue forzado tras un empate 1-1. Más temprano fue Brasil la selección que celebró el triunfo ante una selección japonesa que bajó la guardia en el último minuto. El partido se selló 2-1 con un gol de Gabriel Martinello en el tiempo añadido. El último pase del día se lo disputan Países Bajos y Marruecos.
Hasta aquí este bloque informativo. Quédense con nosotros y ya viene África 7 días con Andrés Mesa Muñoz. Buenas noches.